Día, ¿cómo les va? Hoy, como siempre, arranqué inspirado el día. Tengo mi remera del ancla, así estamos anclados en la realidad para hablar un poco seriamente. Voy a hablar de dos vocablos que abundan en lo que es esta gran civilización digital. Esperamos generar contenidos que sean de interés. El primero de los vocablos es uno que detesto. No sé si les suena a algún lado el vocablo tóxico. Resulta que a partir del libro que escribió un señor que no pienso mencionar porque no le tengo ni el más mínimo aprecio, se empezó a hablar mucho de gente tóxica. Es una aberración. ¿Qué cosas conocemos tóxicas? Tóxico es el glifosato, el amoníaco, el mercurio. La gente no puede ser tóxica, en absoluto. En todo caso, si tienen ganas de leer acerca de el bien y el mal, yo prefiero hablar de más allá del bien y del mal, ¿no? Les sugiero que lean a Kierkegaard, ese gran teólogo y filósofo danés, padre del existencialismo, influyendo en Sartre, en Heidegger. Lean a San Agustín, escriben bien ellos. Es muy interesante lo que pueden encontrar allí. Aclaro que esta diferencia no tiene que ver con que a mí me moleste el ámbito eclesiástico. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer personalmente al padre Farinello y me pareció una persona maravillosa, muy intensa, digamos, muy agradable e inteligente. Por medio de un paciente que tuve una vez en una comunidad terapéutica, conocí historias directas de Bergoglio. Era un muchacho que trabajaba ahí con él en Flores, esto antes de que sea el Papa Francisco. Así que bueno, soy conocido en segundo grado del Papa Francisco. Bueno, vamos a centrarnos en el tema un poquitito. El problema acá es cuando en las relaciones se genera afectos tristes. Es decir, cuando hay un afecto triste, mi potencia, lo que soy capaz de hacer, disminuye. Ahora, ¿qué es lo que encontramos? Porque hay una gran bolsa de gatos en lo que se pone adentro de este vocablo, que ni siquiera quiero mencionar de nuevo. Por un lado, psiquiátricos nos ponemos. Por un lado está el tema de tirar al otro su propia mierda. Eso es bien obsesivo. Es decir, es esa gente que lo que comparte es lo peor de cada uno. Y por otro lado, tenemos una acción que es querer pelear con el otro. Los obsesivos son bastante peleadores, pero de discusión. Yo me refiero a pelear cuando se trata de ya una violencia verbal, una violencia física. Ahí hay una dificultad en controlar los impulsos que tiene que ver con haber experimentado alguna escena de violencia en la que no se pudo reaccionar, entonces se reedita constantemente con todas las personas la reacción que una persona tendría. Esas son las características, la definición más práctica que puedo dar de un trastorno límite de personalidad. Imagínense si en una pareja hay dos personas con trastorno límite de personalidad. Se arma un descajete. Porque los dos tratan de reeditar constantemente esa escena en la que fueron vulnerados y el control de los impulsos se vuelve medio complicado. Otra cosa son los rasgos psicopáticos, que bueno, eso es parte de un capítulo aparte. Un día, si quieren, hablo de la psicopatía en general. Es muy difícil que encuentren psicópatas puros, ya lo retomaré en su momento. Y rasgos psicopáticos, manipuladores pueden encontrar
en la neurosis perfectamente. Y bueno, se trata un poco de entender un poco todo esto a la hora de ver la realidad que nos rodea, las relaciones y tratar de entender estos vocablos que no podemos nombrar a todos con la misma palabra o a todo con la misma palabra. El segundo me interesa mucho más porque está muy bastardeado en esta civilización digital. Voy a hablar de la intensidad. Muy comúnmente está nombrado desde un punto de vista peyorativo, es decir, este que está muy intenso. Eh, Hasta se vuelve una amenaza que sea peyorativo, porque el que quiere dar, el que quiere compartir, le empieza a dar miedo de ser intenso. Aclaremos, cuando hay una relación ya entablada, donde dos personas se están conociendo, es bienvenida la intensidad. La intensidad es eh, hablar sin filtro y compartir toda su todo su reino, toda su historia, sus canciones, como si fuéramos cada uno un país, es bajar la armadura, poder hablar sin estar a la defensiva de protegerse tanto. Hoy me extendí un montón. Bueno, voy a cerrar con una anécdota que una confianzante que he tenido hace unos 2 años me hablaba de la intensidad citando a Borges. Borges hablaba de la intensidad cuando definía la eternidad. La eternidad tenía que ver con la intensidad, con algo desmesurado pero que termina siendo dulce. Es como abrir un universo. Así que de palabras tan asquerosas que no vamos a repetir de nuevo, cerramos con intensidad, eternidad y universo. Que tengan muy buen día a todos. Mírense estos 7 minutos 31, 32 que no tienen desperdicio.